Buenas tardes. Para el Museo de la Independencia es un honor que la historiadora María Mercedes Ladrón de Guevara haya aceptado nuestra invitación para que nos cuente sobre su trabajo con el patrimonio cultural industrial, con el cual no estamos muy relacionados y nos pareció pertinente hablar sobre él en septiembre, el mes del patrimonio. María Mercedes Ladrón de Guevara es licenciada en Filosofía y Letras con especialización en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de especialización en Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, en España. Ha trabajado en el Archivo Nacional de Colombia, en la Subdirección de Patrimonio de Cultura, como investigador en el Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional de Colombia y en el Archivo General de Sevilla, España. También ha sido profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad Autónoma de Colombia y profesora de la Cátedra de Paleografía de las Universidades de los Andes, Autónoma, el Externado de Colombia, entre otras. Autora del Manual de Paleografía y en los museos y con María Mercedes y con María Isabel Gómez hizo la investigación sobre las locomotoras de vapor, un patrimonio a recuperar como activo de la memoria, publicada en el 2016. Buenas tardes, María Mercedes. María Victoria, ¿cómo estás? Muy contenta de haber aceptado de esta invitación que me hiciste y pues bueno, a contarles un poquito de la experiencia que tuvimos con María Isabel al hacer este trabajo. Bueno, adelante, gracias. Bueno, gracias María B. Pues realmente nosotras estábamos trabajando en ese momento en la Universidad Autónoma y la directora de la carrera de Historia, es muy interesante saber que la carrera de Historia es con énfasis en patrimonio. Entonces, Ana Luz Rodríguez nos invita y nos dice por qué no en presentar una investigación para conciencias. Y nosotros en ese momento, pues, como habíamos trabajado en cultura y María Isabel seguía trabajando, había trabajado en el Ministerio de Cultura, entonces sabíamos qué tipo de patrimonios habían investigado y cuando dijimos, no, pero estos ya se han hecho en las iglesias, los inventarios de las iglesias, en fin, y de pronto, como dicen, se nos iluminó el bombillo y nos dimos cuenta que podíamos hacer la investigación sobre las locomotoras de vapor porque estaban todas las estaciones de ferrocarril habían acabado de ser declaradas en el 98 y las locomotoras de vapor, digamos que debían de estar incluidas en esta declaratoria, estaban incluidas, pero no se había tocado nunca las locomotoras. Entonces no tenían sus fichas de inventario, no se sabían cuántas habían, en dónde estaban, y resolvimos hacer esta investigación, iniciando por conocer una lista general que había hecho el ingeniero de Grace para poder saber en dónde estaban las locomotoras y cuántas habían quedado. Entonces iniciamos ahí la investigación, mirando en sí qué tipo de locomotoras habían, en qué sitios estaban y cómo íbamos nosotros a poder realizar esa investigación de las locomotoras. Entonces nosotras empezamos un mundo totalmente nuevo para nosotras, no teníamos ni idea de lo que era el patrimonio férreo y el patrimonio industrial colombiano. Entonces, fue un aprendizaje maravilloso porque tuvimos, pues nuestro asesor histórico fue Germán Mejía Pavoni, historiador, y tuvimos la ayuda permanente del ingeniero Rodríguez, que nos asesoró en todo lo que tenía que ver con el estudio de las locomotoras. Entonces, esta fue una investigación que nos dejó muchísimas enseñanzas, también muchas tristezas de ver cómo ese patrimonio tan maravilloso, que había costado tanto trabajo construirlo, que costó años por nuestra topografía, por nuestra, digamos, ignorancia en temas de concesiones y de contratos con los extranjeros. Entonces,
realmente se aprovecharon un poco de los colombianos y de los gobernantes. Y entonces fue muy lenta, muy demorada, en algunos casos, en otros casos más rápida, pero muy triste porque después de tantos esfuerzos, de tanto dinero y ver terminados los ferrocarriles, muy triste, ¿no? Entonces eran unas situaciones un poco complejas. Si quieres, Camila, pasamos a la otra. Estos son unos recuerdos maravillosos, son unas fotos muy lindas. Quisiera que me las ampliaras un poquito, por favor. Esta, podemos pasar a la otra, con recuentos muy bonitos. Estas son todas algunas estaciones de ferrocarril que, como les decía, fueron declaradas bienes de interés cultural por, porque son todas son asociados, todo este patrimonio es asociado a esos edificios, estaciones, hoteles, talleres, etc. Aquí tenemos, es que me gustaría un poquito que se pudiera ampliar, si es posible. Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí las estaciones, que son unas estaciones muy hermosas, eh, siempre unas más pequeñas, otras más grandes, más monumentales, pero todas tienen la misma importancia. Aquí tenemos, en esta fotografía, tenemos los talleres. La primera foto corresponde a la estación de La Sabana, son los talleres donde están los depósitos, al fondo están todos los talleres de la estación de La Sabana. Vemos también otro tipo de elementos, como es esa locomotora que vemos ahí, que es no es una locomotora, pero una grúa de vía, ¿no? Se conserva también, está en la estación de La Sabana. Vemos otros objetos asociados al ferrocarril, como es la imagen de la Virgen, que todos los camiones y de los trenes tienen, pues, su Virgen. Tenemos también otro patrimonio que son los bonos de férreos, que es toda la colección numismática que tiene la Luis Ángel Arango. Y tenemos las locomotoras, las estaciones, los talleres, ¿no? Allí tenemos el taller, ese taller es un taller muy importante, que obviamente cuando se acaban el sistema férreo, los talleres que fueron importantísimos quedaron ahí a la deriva. Tenemos las campanas, en fin, todo esos son elementos que son de patrimonio férreo y patrimonio industrial. Si quieres podemos pasar a la otra. Estas son, a ver, les voy a contar un poquito del corredor férreo entre Facatativá y Girardot. Tenemos todas estas imágenes porque resulta que en el año 2014 el Ministerio de Cultura abre una convocatoria para hacer la documentación del corredor férreo, por lo que el corredor férreo está declarado bien de interés cultural. Entonces, acabábamos de terminar el trabajo de las locomotoras con María Isabel y nos invitan a participar de este proyecto. Entonces fue muy interesante porque tuvimos la oportunidad de viajar todos los domingos. Nos íbamos, todo el grupo, era un equipo interdisciplinario, eh, eran varios arquitectos, había una topógrafa, antropóloga, un biólogo y María Mercedes, pues, que era la historiadora, para hacer la historia del corredor férreo y poderlo, como les decía, poderlo documentar. Entonces empezamos a caminar, como les decía, salíamos 3 de la mañana, 4 de la mañana,
salíamos hacia los diferentes lugares juntos y recorríamos todo el día, estábamos de regreso hacia las 6 de la tarde y empezamos a encontrar todo tipo de objetos en los recorridos. Los cambiavías, los tanques de agua, los depósitos, las estaciones férreas, los postes del telégrafo, que en ese momento se comunicaban por telégrafo, entonces los postes, y la gente, toda la gente tenía una gran nostalgia, sobre todo las personas mayores, tenía una gran nostalgia del tren. Entonces, cuando nos veían trabajando y cuando Carolina, la antropóloga, iba a hacerles como una encuesta, como a conversar con ellos, siempre nos decían, y es que nos van a volver a poner el tren. ¿Cómo nos gustaría que volvieran a poner el tren? Porque obviamente el tren era todo para las poblaciones. Llegaba el tren y la gente salía a vender sus productos, había toda ¿cómo se dijera? Un aprecio hacia el tren y hacia lo que significaba el tren, ¿no? Entonces, al ya no pasar más el tren, quedaron como fantasmas, ¿no? Como pueblos fantasmas, obviamente después se reactivan las tractomulas y se reactiva todo el transporte, pero fue muy difícil. Ahí estamos los participantes en ese recorrido, viendo los diferentes puntos y viendo cómo también, por ejemplo, en ciertas partes veía uno cómo los dueños de las fincas corrían su reja, corrían sus mallas, digamos su reja, la corrían y quedaba la línea férrea dentro de las fincas, ¿no? Entonces fue muy interesante ese recorrido, llegábamos exhaustos, pero con una sensación maravillosa y triste también, porque cuando nos preguntaban es que van a reactivar el corredor, pues nosotros no podíamos contestar nada, ¿no? Simplemente no, es un trabajo que estamos haciendo, ojalá en el futuro se pueda hacer. Si quieres pasamos a la otra. Estos son ejemplos de locomotoras. Aquí tenemos varios tipos de locomotoras que están ubicadas en diferentes sitios. Este conjunto de locomotoras, como les decía, en 1998, al conjunto de locomotoras de vapor, que eran 59, se les reconocieron los valores históricos, tecnológicos y documentales, razones por las cuales tienen la categoría de bien de interés cultural nacional. Imagínense ustedes, eran 640 locomotoras que funcionaron en todo el país y fueron declaradas 59, fueron declaradas bienes de interés cultural y solo quedaron 49 como testimonio del proyecto ferroviario y se salvaron de ser chatarrizadas. Porque es muy triste contarlo, pero por ejemplo, cuando se acaba Ferrocarriles Nacionales, se crea Ferrovías, que es la entidad que está encargada de salvaguardar el ferrocarril, y no me van a creer, pero tan pronto entró el primer, digamos, director de Ferrovías, vendió el taller de Flandes, o sea, con todas las locomotoras, y las chatarrizaban por 1 millón y 2 millones de pesos. Entonces eso da mucho coraje. El doctor Rodríguez, el ingeniero Rodríguez, Eduardo Rodríguez, el dueño de Turistren, se enteró de que iban a chatarrizar y se fue a comprarlo. Creo que las alcanzaron a vender al chatarrero y él se las compró al chatarrero y pudo recuperar unas locomotoras. Entonces, esas 49 locomotoras que quedaron fueron las que nosotros registramos
y que más adelante les voy a contar de algunas de ellas y cómo pudimos registrarlas a través de una ficha de inventario. Tenemos aquí una locomotora muy especial que se denomina la 12 ruedas. Estas locomotoras fueron diseñadas por Ford Rouge para vía angosta y porque eran más livianas para nuestra compleja topografía. Las primeras locomotoras que llegaron, obviamente, eran encargadas o a Checoslovaquia o a Estados Unidos o a Bélgica, a diferentes sitios. Claro, allá no tenían por qué saber cómo era Colombia, y entonces mandaron unas máquinas muy pesadas, entonces funcionaban en lo plano, pero ya cuando iban a subir nuestras montañas, pues no podían hacerlo por lo pesado. Entonces, Paul Brush, ingeniero inglés, se vino para Colombia y se quedó a vivir en Colombia, entonces pudo recorrer el territorio nacional para darse cuenta cómo era el territorio nacional y cómo debía de construirse una locomotora que fuera muy liviana, muy buena, pero muy liviana, que pudiera subir la montaña y recorrer todo el país. Entonces, fueron diseñadas para vía angosta, como les decía, y fueron muchas las locomotoras 12 ruedas. ¿Qué quiere decir 12 ruedas? Que tenían dos de tracción, dos delanteras y 6 centrales. Entonces, son ahora no sé si me equivoqué, pero son unas locomotoras muy especiales. Esta imagen es de la trocha angosta, que se usó mucho en el exterior, y su uso en Colombia, digamos, Cisneros, que fue el principal constructor de vías férreas, Cisneros, cubano, propuso la trocha angosta bajo el argumento de una mayor rapidez en las obras, ¿sí? Y mayor número de kilómetros. Y fue seguido por otros contratistas y así logró imponer la vía angosta como solución. Ahora pues es un poquito problemático, ¿no? Porque si se van a poner a funcionar en esas vías angostas, pues no tiene la misma funcionalidad. Y obviamente era una solución para las dificultades de la topografía y también para la escasez de recursos. Aquí le vamos a dar una mirada a la historia. El proyecto ferroviario fue muy importante en su momento porque tenía que solucionar la comunicación entre las regiones productoras con el río Magdalena. Entonces, también querían buscar la salida al mar y lograr unir la economía nacional con países como Inglaterra y Estados Unidos. Ya en la segunda mitad del siglo XIX se inicia la construcción de 14 líneas férreas. La primera línea férrea que se construye es el ferrocarril de Panamá, siendo de gran importancia por ser un ferrocarril interoceánico que uniría los océanos Atlántico y Pacífico. Esto se dio con la Ley 29 de 1836. En la construcción de las vías férreas se tuvieron muchísimos obstáculos. Primero, la compleja topografía. El clima tropical, escasez de capital y las guerras, las diferentes guerras. El país no contaba con el capital suficiente que le permitiera empezar esta empresa ni con la tecnología apropiada. Entonces se originó una gran dependencia con el exterior
que aportó los insumos faltantes, sin los cuales no se podía iniciar las primeras líneas férreas. Los gobiernos colombianos, que antes que manejaban independientes, Antioquia, Caldas, Bogotá, en fin, acuden entonces al sistema de concesiones, pero tampoco sabían mucho del sistema de concesiones, entonces realmente en algunos momentos como que nos hicieron tumbi, por decirlo de alguna manera así suave. Entonces, digamos, en el ferrocarril de la Sabana y Cundinamarca, que va de 1882 a 1889, sí, ahí ese está bien. En los diferentes gobiernos querían unir la capital con un puerto en el río Magdalena. O sea, todos los departamentos, que se llaman hoy en día departamentos, antes se llamaban, digamos, gobiernos, todos los departamentos querían unirse a un punto, a un puerto en el río Magdalena. La construcción del ferrocarril de la Sabana necesitó de esfuerzos conjuntos para tener los recursos suficientes. Se unieron al Estado soberano de Cundinamarca, la empresa privada, y fue construido con técnicas y financiaciones locales. Se manejó un buen tiempo, bajos costos y buenas especificaciones para su trazado. Y la obra fue dirigida por ingenieros colombianos. Se inician dos obras, en Girardot y en la Sabana de Bogotá, para llegar al río Magdalena. En 1882 inician los trabajos con la construcción de las estaciones de Facatativá y Madrid y algunos puentes. Y en 1886 inicia la Compañía del Ferrocarril de la Sabana con 5 locomotoras. Ya en 1889 se inaugura el ferrocarril desde Facatativá hasta Bogotá. En el 31 la Compañía del Ferrocarril ya contaba con 15 locomotoras. En el 36 se termina la vía férrea entre Bogotá y Puerto Salgar, y en el 38 se le da el nombre de ferrocarril de Cundinamarca. Aquí tenemos en esta imagen la locomotora verdecita, la número 1, es la central es número 8, que está fabricada por la empresa Balbi en 1921. Tenemos la otra fotografía, es de la locomotora, de la anterior, la número 1, tiene un mejor rendimiento, con recorridos muy largos y sin autoabastecimiento. Es una locomotora muy potente. En la foto, me pasas a la otra foto, a la anterior, por favor. En esta foto vemos también la locomotora Antioquia 75, que fue el ferrocarril de Antioquia, y hoy funciona en el tren turístico de la Sabana. Tenemos la otra locomotora, espérame un segundo, hablo de esta locomotora. La otra locomotora es la Carlos IV, la locomotora 48, que está en los patios de los talleres de la estación de la Sabana. Está, digamos, para ser restaurada, no sé si en este momento de pronto ya la hayan restaurada. Y la otra foto es de una locomotora centrales, fabricada en 1945, eran muy pesadas y no servían para las pendientes. Hoy están también en patios del taller de Cundinamarca. Ya, si quieres, pasa la otra. Y vamos a hablar del tren turístico de la Sabana, estas hermosas locomotoras. El tren turístico de la Sabana, digamos que en 1992
se utiliza la línea del Ferrocarril del Norte para que funcione el tren turístico de la Sabana. En el 93 inicia con 2 locomotoras y 10 vagones alquilados al Fondo Pasivo de Ferrocarriles Nacionales. Cuando se acaban ferrocarriles nacionales, se crea el Fondo Pasivo de Ferrocarriles Nacionales, que tiene a cargo varias locomotoras que quedaron y toda la documentación de lo que fueron los ferrocarriles. Entonces, como les decía, inicia con 2 locomotoras y 10 vagones que fueron alquilados al Fondo Pasivo y hace su primer recorrido turístico gracias a su gerente, que es el ingeniero Eduardo Rodríguez, que él trabajó en Ferrocarriles Nacionales, fue el director de los talleres de Flandes y está muy comprometido con la conservación de este gran patrimonio. En 1995, Turistren adquiere del Fondo Pasivo 9 locomotoras más y 40 coches de pasajeros en mal estado y los restaura. Hoy funcionan 5 locomotoras, puede que no las tenga la precisión exacta, pero hasta el momento funcionaban 5 locomotoras de vapor y 27 coches de pasajeros. Esta es una labor maravillosa porque pues gracias a él se salvaron esas locomotoras y funciona el tren turístico de la Sabana y también el tren, ellos tienen un tren ya más moderno, no locomotoras sino un autoferro para llevar los alumnos a la Universidad de la Sabana. Si quieres pasas a la otra, lo que haces el favor también. Aquí están otras locomotoras, están las locomotoras centrales tipo 12 ruedas, que es 4812 ruedas, fabricada por Skoda en Checoslovaquia, con el diseño de Paul Drusch en 1928. Hoy está en Girardot como monumento frente a la estación del ferrocarril. Y la estación de ferrocarril le dieron ya otro uso, que eso es muy interesante y muy importante cuando les dan otro uso, y funciona la Casa de la Cultura. Entonces, cuando una construcción no se le da uso, se deteriora muy rápido, entonces es importantísimo darle un uso rápido para que siga funcionando y no tengan esos deterioros que uno ve a veces. Discúlpame Camila, me devuelves un momentico. Y la otra locomotora que vemos ahí es una, está fabricada en Estados Unidos por la Porter Bell en 1948 y hoy pertenece al Fondo Pasivo de Ferrocarriles Nacionales, entonces está en los patios de la estación de la Sabana. Si quieres ya podemos pasar a la otra. Tenemos aquí el ferrocarril de Antioquia, que era muy importante unir Antioquia con el río Magdalena, y fue una obra muy compleja que duró 40 años. Enfrentó muchos inconvenientes administrativos y por la topografía fue el mayor problema que implicó que se hicieran algunas líneas en zigzag, como el trayecto de Bogotá-Honda. Y Cisneros, empresario cubano, fue contratado para hacer 5 líneas. La primera se hizo en Antioquia, que inició en 1875. En Bello se hicieron, digamos, en Bello, en Antioquia se hicieron posteriormente los talleres de Bello, porque imagínense ustedes que se dañara una máquina, implicaba desbaratarla, enviarla por el río Magdalena hacia Cartagena y de Cartagena al país de origen. Entonces, se crean estos talleres que fueron importantísimos, porque ahí aprendieron todos los ingenieros a hacer miles de cosas, y se crean estos talleres para poder arreglar las máquinas aquí.
Finalmente, en 1930 llega la línea a Jericó con 30 locomotoras en servicio. La compañía de Cisneros, era un empresario Cisneros, contrataba ingenieros norteamericanos para el trazado de la construcción, elaboraba el presupuesto global de la obra, proponía la obra y iniciaba por un tramo fácil desde uno de los extremos, o sea, en todo lo plano. Ponía en servicio los primeros kilómetros, cobraba lo correspondiente, le pagaba a los accionistas los dividendos y por las guerras civiles tenía excusa y suspendía la obra. Cobraba la indemnización y que otro hiciera la parte difícil y la concluyera. Esta era una forma de trabajar, esta forma de trabajar ocasionó grandes demoras en la construcción de la vía férrea y problemas presupuestales, traspaso de contratos, finalización de contratos, impunidad, etc. Pero finalmente, pues, esto es que más construyó vías, entonces, pues, en Antioquia muy apreciado, tienen su monumento y todo. Hay una obra muy importante, si quieres pasamos, Camila. Bueno, perdónenme un momentico, estas locomotoras, les voy a contar un poquito de esas locomotoras. La primera locomotora está en la Alpujarra, si no estoy mal, ¿sí? La segunda está al frente de la estación, de la que era la estación de tren en Medellín, y las otras están ya en patios, digamos. Si quieres pasamos a la otra. Esta también es una locomotora, muy interesante porque nosotras no, las dos fotos que hay grises están desvalijadas. Esa locomotora estaba en espacio público, pero alguien la quería y simplemente una noche de gran aguacero llevó una grúa y la llevó a su finca. Allá se deterioró muchísimo, la desvalijaron y posteriormente la recuperaron y es la que está en la otra foto, ya muy, muy colorida, muy bonita, y está ahora en el parque temático Nápoles. Si quieres pasamos, Camila. Aquí tenemos otras locomotoras en las estaciones de ferrocarril. Tenemos el Hotel Magdalena y al frente del Hotel Magdalena está la locomotora, que las dos fotos de abajo, la locomotora está al frente del Hotel Magdalena y en el Hotel Magdalena funciona hoy la 14ª Brigada del Ejército, importante porque se conserva muy bien el Hotel Magdalena. Si se hubiera quedado desocupado estaría vuelto ruso. Si quieres pasamos, Camila. Espérame porque quería hablar del túnel de la quiebra, pero parece que se pasó la imagen. Cuando estábamos en Antioquia, si me haces el favor. No sé si lo tengo más adelante. No, espérame a ver. Cuando estaba hablando de Antioquia, quería hablar también del túnel de la quiebra, que es, a ver, yo te digo en qué imagen está, porque creo que está en la imagen 19 de pronto. Sí, ahí se ve el túnel de la quiebra, claro, que me había saltado. Fue una obra importantísima de ingeniería. Alejandro López presenta este proyecto como tesis de grado en 1899. No le paran muchas bolas porque les parece un poco descabellado, porque era romper toda la montaña para poder pasar el túnel. Y ya en el gobierno
en 1922, en el gobierno de Pedronel Ospina, se inicia la construcción del túnel de la Quiebra, dirigido por el ingeniero López. Fue una obra importantísima, una obra muy importante, de mucho orgullo colombiano, fue el tercero a nivel de América Latina. Perdóname, Camila, esa era la imagen, ¿me recuerdas? Entonces, si quieres, podemos continuar. Sí, esta también ya. En la imagen 23, que ya entramos al Ferrocarril del Pacífico. Y en 1872, Manuel Murillo Toro apoya la construcción del ferrocarril que comunicaría los océanos Atlántico y Pacífico, y saliendo de Buenaventura, pasando por Cauca, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Santander. Se hacen los estudios preliminares. En 1876 se paran las obras, surgen muchísimos problemas y viene también la guerra civil. En 1978, después de varios años de abandono, se da inicio a los nuevos trabajos del Ferrocarril del Pacífico en Buenaventura, bajo la dirección del ingeniero Denis Sayer. Y finalmente, en 1882, es la inauguración del trayecto Buenaventura-Córdoba. Cisneros reincide el contrato y la nación asume la continuación del ferrocarril. Habían 27 kilómetros de rieles, 2 locomotoras y 18 carros de carga. Ya en 1920 llega a Tuluá y se le prolonga hasta Armenia y llega a 1927. Armenia. En 1940 ya queda como división de ferrocarriles nacionales y la red Pacífico es la más extensa del país, con 815 kilómetros de vías principales, tuvo 148 vaporinas y luego se une con Antioquia, que absorbe esta línea férrea. Aquí vemos una locomotora que es se llama, esperen un momentico, no, esta no es, sí, esta está al frente del centro comercial, que es el antiguo taller de Chipichapi. Esta es la 24, Camila, perdóname. No, esta es una locomotora que está en perfecto estado, porque está ubicada al frente de los talleres, como les dije, de Chipichape, que hoy es un centro comercial, y ellos la pusieron en el espacio público al frente, pero tuvieron la buenísima idea de ponerla dentro de un ¿cómo se llama? Dentro de un ojo de agua, digamos, ¿sí? Con una fuente, entonces ahí no hay posibilidad de que nadie quiera grafitarla o quiera hacerle daño. Es una locomotora muy, muy bonita, es una locomotora 64 que funcionó en esa zona y después en Cundinamarca, y pues fue construida en 1951. Y en las otras fotos son los antiguos talleres de Chipichape, que son hoy el centro comercial de Cali, y la panorámica de los talleres. Estas locomotoras están en el Museo Aéreo Fénix,
el Museo Aéreo Fénix está hacia la salida de Cali, y nos llevamos una gratísima sorpresa cuando llegamos allá, porque sabíamos que estaban ubicadas unas locomotoras en el museo, y llamamos al director del museo y le pedimos que si podíamos ir a mirar las locomotoras y todo, y claro que sí, muy queridos nos recibieron. Es un grupo de personas eh, muy interesadas en las locomotoras y en otras vías, en otros, digamos, en los aviones, en los carros, en fin. Entonces llegamos, vimos las locomotoras que son estas, hay unas que están, pues, como ven, en mal estado, otra que está en buen estado, la de abajo, a la izquierda, y nosotras nos sorprendimos y nos entraron a que conociéramos el museo. Nos llevamos la gratísima sorpresa porque el museo tenía carros antiguos, tenía un avión y digamos, el primer avión que hubo en Colombia, que eran unos aeroplanos donde solamente cabía un piloto, el piloto, muy especiales, y tenían otro avión grande y muchos carros de colección. Una ambulancia, si no estoy mal, un carro de bomberos, unos surtidores de gasolina antiguos, y en el segundo piso tenían unas vitrinas con carros antiguos de colección pequeñitos, ¿no? Como de juguetes, ¿no? Y, oh sorpresa, que nos tenían, de pronto abren una puerta, está un lugar oscuro, prenden la luz y nos encontramos con que habían hecho una maqueta con, digamos, con varios lugares emblemáticos como Nueva York, como París, ¿sí? Colombia, y prendían la luz y empezaba a pasar un tren por todo esa maqueta que habían hecho, ¿no? Entonces, unas personas muy especiales que querían proteger el patrimonio férreo y todo tipo de patrimonio industrial como diera lugar. Entonces está el Museo Aéreo Fénix. También nos encontramos en una finca de Cali, nos llevaron a la finca y el dueño de la finca había encontrado una locomotora que le iban a chatarrizar y la compró y la tiene en su finca. Tiene la locomotora y un carro de pasajeros. Entonces, son personas que han salvado nuestro patrimonio férreo. Entonces, estos todos están en el Museo Aéreo Fénix. Esperemos que las puedan restaurar pronto. Tenemos el ferrocarril de Caldas, que empieza su construcción en 1915. La necesidad también de construir una vía férrea desde Manizales hacia el río Cauca. Y en 1911 es creada la empresa de ferrocarriles de Caldas, que contrata la obra con Felipe Zapata, que ante dificultades financieras propone iniciar la obra en el río Cauca. Como siempre, se acaba el presupuesto, hay problemas de la Primera Guerra Mundial, se para la obra y en 1915 inicia la construcción desde Puerto Paz. Entre 1920 y 1924 las obras quedaron detenidas en Pereira y en 1927 se inaugura el tren en Manizales con una longitud de 117 kilómetros. Aquí vemos, en esta foto, vemos la locomotora que se denominó La Zapata, por el que empezó a construir la línea férrea, entonces se denominó La Zapata. Se caracterizaron por su pequeño tamaño y mucha fuerza, entonces eran usadas en patios y en construcción. Esta locomotora está al frente de la Universidad Autónoma,
porque la Universidad Autónoma funciona en lo que era la estación del ferrocarril. Entonces tienen una bellísima construcción y dentro de la universidad está esa locomotora que está en la foto y el carro de pasajeros que funciona una cafetería para los estudiantes. Entonces se le ha dado un uso a esos bienes de patrimonio. Si quieres seguimos con la otra. Aquí tenemos otras locomotoras muy importantes, muy bonitas. La foto de la locomotora de arriba es una 12 ruedas, está en el Parque Bosque Popular en Manizales, Bosque Popular El Prado en Manizales. Y la foto número 2 está en La Dorada Cana. Si quieres pasamos a la otra. Esta imagen es de los túneles que se tuvieron que construir. Se construyeron 8 túneles de una longitud moderada y los mismos ferroviarios fueron los que les pusieron sus nombres. Entonces aquí tenemos, no me acuerdo ahorita exactamente, el de, ¿me la puedes agrandar un poquito, Camila? Son diferentes túneles, hay que ver, no, déjalo así. Son diferentes túneles que se construyeron en diferentes puntos. Estamos ahora con la imagen 30, Camila. El ferrocarril del Nordeste, que se constituye la Sociedad Belga de Ferrocarriles en Colombia en 1920 y en 1925 inicia la construcción de la línea Bogotá-Tunja-Sogamoso y luego los rieles van a llegar a Usaquén. En 1931 llega a Tunja con 180 kilómetros y a Sogamoso con 252 kilómetros. En 1932 se suspenden las obras y en 1938 ya el ferrocarril pasa a la Nación y se une con la sección del Ferrocarril del Norte hasta 1953. En 1954 llega a Paz del Río para hacer el transporte del carbón hasta la siderúrgica. Y aquí encontramos, cuando estuvimos allá, encontramos esta locomotora que le pusieron la Lulú. Eso sí, ya fue un nombre que le pusieron después y está ahí en los talleres de la siderúrgica de Paz del Río. Si quieres podemos pasar a la otra, Camila. Gracias. Aquí tenemos el Ferrocarril del Norte, que inicia la obra partiendo desde Bogotá en 1889. En 1892 solo se habían construido 10 kilómetros por problemas laborales y suspensión de contratos. En el 95 se detienen las obras por la guerra civil. En el 96 llega a Cajicá y a Zipaquirá en el 98. Y en el 99 se detiene de nuevo por las guerras de los 2010. Por fin, en 1906 llega a Zipaquirá, luego a Nemocón, y en 1925 se construye la estación de Chiquinquirá, que es esa que vemos ahí en la foto, en la cual, en la estación de Chiquinquirá, en este momento hay un museo, entonces está muy bonita, muy hermosa. Cuando fuimos estaba recién restaurada por segunda vez, y la locomotora que está al frente
cuando hicimos la primera ida a fotografiar lo que había, las locomotoras de Boyacá, cuando llegamos a la estación de Chiquinquirá, eran las 6 de la tarde, diluviaba, sacamos la foto, pero todo espantoso. Entonces ya para la publicación y todo, pues teníamos que volver a Chiquinquirá y nos encontramos la gratísima sorpresa de que la habían restaurado, estaba preciosa la locomotora, y en la locomotora funcionan, funcionan talleres, hacen talleres de origami, talleres de música, eh, y entonces tiene un uso muy, muy especial. Eh, Como les decía, la estación de ferrocarril de Chiquinquirá se construyó en 1925 y posteriormente es anexada la línea férrea al ferrocarril del sur. Este es este es el ferrocarril de Nacederos en Armenia, que uniría el ferrocarril del Pacífico con Caldas, la bifurcación de Nacederos Armenia. En 1923, el presidente Pedro Nel Ospina ordena la construcción del ferrocarril. En el 25 inician la obra en la estación de Nacederos y ya posteriormente, en 1929, llega la línea Armenia y empalma con la línea del Pacífico en Zarzal. Tristemente, en 1960 se levantaron los rieles y la vía se convirtió en carretera. En ese momento tenía 22 locomotoras, 40 coches de pasajeros y 140 vagones de carga. Ahí tenemos las locomotoras muy hermosas. En la locomotora de abajo es la locomotora que estaba en el Parque del Café, en Armenia. La tenían y hacían recorrido en la locomotora, pero ya en el momento que nosotros fuimos la estaban restaurando y la pensaban retirar porque era muy costoso ponerla a funcionar para darle toda la vuelta al parque. Si quieres pasamos a la otra. Bueno, este es el ferrocarril de Puerto Wilches, que inicia en 1881 a 1942. En 1870 se autoriza la construcción del ferrocarril para comunicar Bucaramanga con el río Magdalena. Se firma el contrato y luego se modifica y amplía en 1873. En 1874 se firmó un nuevo contrato entre el gobierno nacional y el Estado de Santander y siempre van surgiendo nuevos contratos porque se acaba de la plata, porque no hacen la obra como debía ser, en fin. Y se realizaron varios contratos fallidos que la hicieron la obra más costosa y lenta del país. Se acaba en 1906, entre 1992 y 1906 se realizaron estos contratos fallidos y en 1908 inicia una obra desde Puerto Wilches construyendo 7 kilómetros en 2 años. Era tenaz. Ya entre 1924 y 1925 se construyeron 50 kilómetros hasta Sabana de Torres y se pone en servicio llegando en 1941 hasta la meseta de Bucaramanga. Y deja de funcionar en 1942 por la construcción de la carretera entre el Café Madrid y Bucaramanga. Aquí tenemos el Café Madrid, que la primera foto era cuando estaba funcionando divinamente, en la segunda foto se incendia el Café Madrid, quedó en ruinas, pues, y al frente del Café Madrid
está como un parque donde tienen esta locomotora que se ve ahí y digamos, está salvada esa locomotora. Entramos al ferrocarril del Tolima, que inicia su construcción con dos ramificaciones, una al sur y una hacia el norte. Empieza en 1893 y termina, digamos, tienden rieles en 1937, ya que termina, llega hasta Neiva, con miles de dificultades. Obviamente en el 30 viene la crisis económica de los años 30, se detiene la obra, en el 31 el Ministerio de Obras Públicas retoma la obra y tiende los rieles hasta Neiva. Y este ferrocarril funcionó hasta 1985. En el 2005, la alcaldía restaura la locomotora, que es una 482 montaña, tipo 482 montaña, y la ubica frente a la estación. Cuando yo hablo de tipo 482, nosotros cuando empezamos la investigación no sabíamos qué quería decir eso. Y cuando preguntamos en la estación de La Sabana qué quería decir 482, tipo 482, nos dijeron el número de ruedas que tenía la locomotora. O sea, 4 delanteras, 8 centrales y 2 al final. Como les decía, está ubicada frente a la estación, muy arreglada, muy restaurada por la alcaldía. Tenemos, disculpas, el anterior. No, sigue, por favor, qué pena, Camila. Estos son casos de recuperación y de reutilización. Esta se da en Medellín, toman la locomotora, como ustedes ven, todos los pasos, y finalmente la ubican en la Alpujarra. Está como monumento en la Alpujarra. Era una locomotora pequeñita que se utilizaba en patios. Si quieres pasamos a la otra. Este es un tema bien interesante porque cuando estuvimos en los talleres de Bello, el señor que estaba encargado allá de los talleres de Bello nos invita y nos dice, vengan conmigo, las voy a llevar a un sitio. Nos fuimos hacia un barrio, un barrio, digamos, sencillo. No recuerdo ahorita cómo se llama, no me acuerdo el barrio cómo se llama en este momento, y nos encontramos con estos vagones, los tres primeros, el naranja, el verde y el otro que se ven en los computadores, y estos vagones los había solicitado la dirección de la Biblioteca Piloto de Medellín, gestionó ante Ferrocarriles Nacionales para adquirir estos dos vagones para instalar una biblioteca escolar. Ya me acuerdo, localizada en el barrio Florencia de Medellín. Y la biblioteca se llama Biblioteca Escolar Tren de Papel, Carlos Castro Saavedra. Y los niños y la gente del barrio quieren mucho este lugar tan maravilloso que es los carros del ferrocarril, los vagones del ferrocarril, y en estos se hacen, pues obviamente, los préstamos de los libros, pueden ir a investigar allá, tienen computadores, hacen talleres, cursos de guitarra, hay cine club, entonces es muy interesante cómo la gente se apropia de su patrimonio, ¿no? Y tienen estas bibliotecas. La otra foto es de aquí de Bogotá, que el café, es un café que queda en la quinta del Café Estación, que queda en la Candelaria. Es un vagón de tren
y lo tienen como café, como un café. Entonces ahí nos dejaron entrar a sacar la foto. Si quieres pasamos a la otra. A ver, les voy a contar un poquito de esta locomotora. En 1992 es el desmonte y liquidación de ferrocarriles nacionales, culmina ya, digamos, la liquidación, y en 1993 empieza a funcionar el tren turístico La Sabana, gracias a su gerente, el ingeniero Eduardo Rodríguez, con 2 locomotoras y 10 vagones alquilados al fondo pasivo, que ya les había comentado. Y este es muy interesante porque esta locomotora, como ustedes saben, está en todo el proceso de restauración. Nosotros la conocimos como en el segundo punto, digamos. Esta locomotora la compró un inglés llamado Steve Cossett y él se interesó mucho, creo que él es ingeniero también, se interesó mucho por la locomotora y pagó el arreglo de la locomotora, que hoy funciona como la número 8 y funciona en el tren turístico de La Sabana. Y él viene a Colombia a ver su locomotora pasar por la línea hacia Zipaquirá o a Nemocón, según donde la lleven. Entonces es muy interesante cómo otras personas, cómo las personas, hay grupos de personas que se interesan por esos bienes patrimoniales. Si quieres pasamos. Aquí hay otras locomotoras. Esta, por ejemplo, es una locomotora que están trayendo hacia Bogotá, hacia el tren turístico de La Sabana para arreglarla en la estación de La Sabana, ¿no? Entonces es todo el transporte de la locomotora. ¿Quieres? Bueno, estos son los grandes talleres que tuvo Colombia, que funcionaron maravillosamente, y donde la empresa del ferrocarril contó con estos grandes talleres en Chipichape, en Cali, Bello, en Antioquia, Flandes, en Tolima, y el de Facatativá, en Cundinamarca, que fue inaugurado en enero de 1968. Estos talleres fueron el centro de formación de muchos ingenieros, digamos, en Puerto Berrío. La empresa construye un taller de fundición para el servicio de Antioquia y el resto del país, con el fin de hacer y reparar máquinas. Y claro, los primeros ingenieros mecánicos, eléctricos y metalúrgicos se formaron en los talleres del ferrocarril. Y el trazado de vías en selvas, montañas de Colombia, vieron nacer una generación de ingenieros civiles y constructores y administrativos del ferrocarril. Y fueron la base para crear la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Entonces esperemos que algún día se recuperen, porque sí da mucho pesar tener todo ese patrimonio ahí. Estos son talleres, diferentes talleres. Me acuerdo que nosotras cuando hicimos el trabajo fuimos a Girardot, pero no nos atrevimos a pasar a Flandes porque nos dijeron que era muy peligroso, entonces eso quedó así. Y cuando tuvimos la oportunidad de hacer el corredor férreo, como ya éramos un equipo, tampoco nos dejaron pasar solos, porque era muy peligroso. Entonces nos dijeron, tienen que traer una orden, mandar una carta a la policía para que la policía los acompañe hasta los talleres. Y efectivamente llegamos a los talleres, donde encontramos unas máquinas que las habían desvalijado, o sea, no se podían llevar en la caja de humos porque era demasiado pesada y no la podían subir por el muro, pero sí las desvalijaron totalmente y allá encontramos algunas cosas y sí, efectivamente era muy peligroso.
Entonces, bueno, aquí tenemos varios talleres, los talleres de Bello, que ojalá se recuperen algún día, porque allá tienen planes de poder recuperar. Cuando estuvimos nosotras, iban a hacer un paseo, digamos, por el túnel de la quiebra para poder convencer o estimular a ciertos empresarios para que pudieran volver a rehabilitar el tren en ciertas zonas. Entonces, si quieres, pasamos a la otra. Este es el patrimonio mueble asociado al ferrocarril. Tenemos varios elementos como la grúa, que ya les había mostrado en una lámina anterior. La grúa, tenemos otros elementos que estaban en la estación de La Sabana, el telégrafo o el teléfono del momento y unas pesas. Si quieres, pasamos a la otra. Aquí tenemos también otros elementos que están en el parque, ya les digo exactamente que me olvidó, en la patrimonio mueble, en el Club Social y Deportivo de Pensionados de Ferrocarriles están todos estos elementos. Está esa locomotora, que no es una locomotora, es una aplanadora que utilizaron en las vías férreas. Eh, Hay otra locomotora, unas campanas, un cambiavías, eh, un, un, una mesita y otra máquina que tienen allá y por lo menos las tienen conservadas en el Club Social y Deportivo Pensionados. Si quieres pasa. Esta es la colección numismática del Banco de la República, donde encontramos varios billetes y varios bonos con el tren, las locomotoras, los puentes, en fin. Pasamos, Camila, gracias. Esta es las locomotoras que les decía del taller de Flandes, que nos aterramos porque eran dos celadores, uno por la mañana y otro por la noche, acompañados de un perro. Entonces, imagínense cómo no lo iban a desvalijar y quedaron este material, que son del tender, que es la caja de humos, que es diferentes elementos de las locomotoras que obviamente no se los podían ya llevar. Si quieres pasamos. Aquí tenemos otras locomotoras. La primera está en el Parque del Café, las otras están en el Museo Aéreo Fénix, y la chiquita que está abajo, que está pintada, grafitada, esa la vinimos a descubrir ya cuando habíamos finalizado toda la investigación, antes de sacar el libro, y nos dijeron que estaba detrás de la Universidad de Tuma. Entonces nos fuimos hasta allá y efectivamente allá estaba la locomotora muy graficada, pero la logramos poner en el libro. Y después fue que fuimos ya a sacar la foto de la de Chiquinquirá y nos encontramos con esa sorpresa. Y la de abajo está en los talleres de Bello. Si quieres pasamos a la otra. Bueno, esta es finalmente la portada del libro de las locomotoras de vapor, que nos lo publicaron en el 2016 y que quería contarles un poquito de, si quieres pasa, porque quería mostrarles las fichas de inventario que están en el libro, obviamente, como un anexo. Entonces aquí tenemos algunas fichas de inventario, donde en la primera parte, en esta primera cara que vemos, nos va a dar, tenemos el título, el nombre de la locomotora, el tipo de locomotora, donde si está en espacio público, tenemos el fabricante, el diseño, quién la diseñó, el número de fábrica, el número de catálogo,
Tenemos también si es colonial, si es republicana, bueno, etcétera, y dónde está ubicada, quién es el dueño, y tenemos también una descripción de la locomotora, ¿no? En la partecita de abajo, al frente de la foto, está toda la descripción de la locomotora, eh, la descripción completa, el número donde estuvo transitando, el estado de conservación, y en la cara posterior, si quieres, pasa la otra cara. Entonces ahí tenemos en las caras posteriores, va relacionado donde como los criterios de valoración del bien, la antigüedad, el estado de conservación, el contexto físico, el contexto sociocultural, luego más abajito el significado cultural y ya pues de dónde fue tomada la foto, ¿no? Pero bueno, la foto no porque nosotros mismas las tomamos. Entonces, algunas nos las relacionaba Arias de Grey en base a esas fotos, al libro de Arias de Grey, que fue nuestra Biblia, porque Gustavo Arias de Grey publica La Mula de Hierro, el primer libro de La Mula de Hierro en 1986 y la segunda Mula de Hierro en 2006. Entonces, él en ese libro pudimos sacar todos los datos de cada una de las locomotoras, de dónde venía, qué tipo de locomotora era, porque pues, obviamente nosotros no teníamos ni idea y fue muy interesante ese trabajo. Si quieres pasamos a otra ficha, Camila. Esta, por ejemplo, es una locomotora que está en el barrio La Lucha, en, esto está en una glorieta del barrio La Lucha, espérame que se me escapó el nombre, en Santa Marta, perdón, en Santa Marta, saliendo ya de Santa Marta, nos fuimos hasta allá, pues obviamente un poquito miedoso, está en una glorieta, eh, tomamos las fotos, pero no quisimos entrar porque, como ustedes se dan cuenta, está rodeada de un pinito bajito, pero cuando fuimos a entrar, pues nos dimos cuenta que los indigentes pasaban allá a la noche y había como mucha basura y muchas cosas muy desagradables, entonces nos dio miedo que de pronto nos saliera una rata o algo así, entonces simplemente tomamos aproximado por la malla de, digamos, de pino en los datos de la locomotora. En otras oportunidades sí teníamos, podíamos subirnos a la locomotora, mira, sacarle la foto por dentro, eh, tomarle las medidas y todo, y a veces la gente como que nos miraba raro, como que hacen estas señoras allá subidas en esa locomotora, ¿qué será lo que hacen? ¿No? Entonces fue un trabajo muy, muy interesante, muy bonito, aprendimos muchísimo y pues fue todo un, un aprendizaje maravilloso. Obviamente, en compañía de personas como el ingeniero Rodríguez, que nos colaboró muchísimo en muchos datos que nosotros necesitábamos y con las fotos de la portada del libro. Bueno, eh, Camila, si quieres, muchas gracias a todos por estar conmigo y, y bueno, ya lo que quieran preguntar, si es posible. Gracias, María Mercedes. Hay unas pequeñas preguntas que nos hacen acá en el chat. Nayan Castillo Celis pregunta, ¿cómo se logra acceder a la documentación del Fondo Pasivo de Ferrocarriles y si aún existe? Mira, pues yo creo que todavía existe. Nosotros estuvimos un momentico ahí, pero no accedimos realmente al fondo pasivo. No. Sí estuvimos ahí, nos comentaron algunas cosas, pero yo creo que se puede pedir un permiso o simplemente ir y preguntar qué se requiere para ir o si pueden revisarlo o en fin, qué pueden hacer, ¿no? Uh -huh. Sí,
no Bueno, sabría decirte con más exactitud. ok, creo que ya contestaste algo de esta pregunta, pero Jaime Alberto López pregunta, ¿nos podrías por favor recomendar bibliografía y renombrar el libro de esta investigación? ¿Dónde la podemos adquirir? Mira, el libro se llama Las locomotoras de vapor, un patrimonio a recuperar como activo de la memoria. En este momento no se puede ya conseguir porque sacaron, ya se acabó el tiraje que sacaron y no lo han vuelto a sacar. Estamos esperando a ver si lo podemos sacar digitalizado. ¿Cómo se llama eso? Bueno, para que sea consultado por internet, pero en este momento no está, desafortunadamente. Tocaría como ubicarlo en alguna de las, digamos, está en la, yo creo que está en la Biblioteca Nacional, está en la Luis Ángel Arango, no, en la universidad y en las universidades, en la Universidad Javeriana está, entonces podrías como mirarla ya y sacarle copia. Ok, y Eso por es, ¿qué más último, era? Era otra pregunta. que dónde podías conseguir, podía conseguir el libro, si ahí está. No, ya. Y la información yo investigué en el archivo general, porque al archivo general ya pasaron una información pues a ver, en el fondo, no, espérame un segundito, ya hay una información en el archivo general de lo que fueron como los libros espérame, te digo exactamente, pasaron una información, no toda, pero sí pasaron una al archivo general y en el archivo además había un fondo muy chiquito de ferrocarriles, que estaba el ferrocarril del Atlántico y del Pacífico, me parece, pero era muy chiquito, no estaban todos. Y después pasaron una documentación de la estación de La Sabana para allá y pasaron más que todo los libros de las locomotoras que tenían que reparar, cómo se debían de reparar, en fin, ¿no? Como la parte técnica. Pero en el archivo hay una información también y en la Biblioteca Nacional. Ok. Por último, Sebastián Páez pregunta, ¿crees que se reactivará el eje ferroviario con el Regiotram? Pues mira, puede ser, inclusive hace poco me enteré de que quieren reactivar también la línea de, espérame te digo, una línea aquí cerquita, ahora se me olvidó, eh, como de la mesa hacia adelante, pero ahora se me olvida. Creo que la quieren reactivar. Esperan un segundo si logro encontrar una información. Se me había olvidado ese dato. Porque hace poco también me invitaron de la universidad externado, que un chico de antropología, quería hacer una investigación o estaba haciendo su trabajo de grado sobre el patrimonio industrial, del patrimonio férreo, pero con la comunidad, ¿no? Para poder socializar con la comunidad todo el proyecto y que la comunidad participe del proyecto. Y en ese momento, me acuerdo, ya ahorita les doy el dato, que también quiere reactivar la línea de Doima, La Mesa, Doima y toda esa zona, ¿no? Entonces, pues esperemos que se cumpla en algún momento. Pero si quieren, si hay otra pregunta, mientras yo ubico esa información y se la paso. Sí, acá hay una pregunta de Jaime Alberto López que dice que si conoces un trabajo similar, pero que cuente con las estaciones. No, no, la verdad no. No te sabría decir, pero sí hay trabajos de las estaciones, pero ahorita no recuerdo con exactitud, pero yo creo que hay espérame a ver, ay, es que se me olvidó el nombre del chico, pero en la revista Apuntes de la Universidad Javeriana
hay un trabajo, hay una investigación o un trabajo sobre las estaciones, si no estoy mal. Pero yo, la verdad, en este momento no sabía qué más está haciendo de las estaciones, pero sí hay gente trabajando en eso, yo creo, porque las estaciones fueron muy importantes. Bueno, Bueno, María entonces, Mercedes, muchísimas gracias. Hay muchos no, saludos de antiguos alumnos. Te dejan saludos, pero quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación a tener esta charla sobre los trenes que son algo tan ajeno a nosotros en esta época. sí, sí, María Victoria, la verdad sí, es muy triste ver cómo se fueron acabando y que ya como que uno ni tiene la referencia y todo lo importante que fueron, lo que le costaron a la nación y bueno, terminar en eso, por eso les decía que para mí siempre fue como, nos causaba como rabia y tristeza cuando íbamos investigando todo, ¿no? De pensar que todo lo que había costado eh, en tiempo, en dinero, en todo, y terminar en nada por darle vía a las tractomulas, cuando podía estar todo unificado, ¿no? Están las tractomulas, están los trenes, están los carros, en fin. Pero bueno, así es nuestro país, nuestro querido país y nuestro bello país. Bueno, María B, muchísimas gracias y muchísimas Muchas gracias a toda la gracias, audiencia, gracias a los que muy estuvieron queridos. conectados. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien. Gracias.